Bienvenidos a esta transmisión en vivo de nuestro servicio en la familia de Cielos Abiertos. Damos gracias al Señor por la maravillosa oportunidad que estar conectado contigo en este tiempo, poder compartir la palabra del Señor, poder conectarnos a través también del Espíritu Santo en este tiempo especial delante de Él. Quiero invitarte a que uses los chats tanto de Facebook como YouTube y puedas colocar ahí tus peticiones de oraciones. Si eres una visita, por favor, si estás conectado por primera vez, hazlo saber. Queremos orar por ti, por tus necesidades. Queremos bendecir tu vida. Así que ánimo, el Señor está contigo. Hoy es un día maravilloso. También está nuestro correo electrónico donde podrás contactarnos para mayor información o cualquier otra petición especial. Bien, ha llegado el tiempo de la palabra de Dios. Quiero que abras tu Biblia conmigo, por favor, en Mateo, en el capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo capítulo 1, verso 18. Hoy vamos a estar hablando sobre sacrificio o privilegio. Óyelo bien. Sacrificio o privilegio. Mateo 1, 18 dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Gloria a Dios. Amados, esa es la historia del nacimiento de Jesús. Permíteme colocarte en contexto sobre la historia. La costumbre judía de aquel tiempo, habían varios pasos para casarse. Uno de ellos, pues lógicamente, el encuentro de la familia, los acuerdos, los pormenores, las dotes, también la fecha y todas estas cosas. Pero una vez empezado el proceso, ya ambos, tanto el varón como la hembra, se podían considerar como un compromiso serio y definitivo. Así que podrán imaginarte ustedes cuando José ya iba a dar ese paso para estar con su esposa ya en su hogar, resulta que María aparece embarazada. María también recibe la presencia de un ángel que le informa que iba a dar a luz un hijo. Ella pues dijo: yo no conozco varón para quedar embarazada. El ángel le dijo: será de parte de Dios, así que no tengas ningún temor. Ella se ofreció diciendo: sea tu voluntad, sea como tú quieres, como tú dices, así será. Pero lógicamente en ese momento ya tenía un compromiso con José. Entonces aquí viene esta parte muy importante y era: ¿podría José tener la suficiente confianza en el Señor, certeza en el Señor, de hacer parte de la historia y criar al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, darle protección, alimentarlo hasta que éste ya pudiese valerse por sí mismo y comenzar la obra que fue encomendada? ¿O simplemente en la debilidad de la carne iba a abortar cualquier plan de Dios en su vida? Pues lógica, ya usted leyó conmigo varias veces el texto bíblico y se ha dado cuenta que José aceptó el reto. Y la pregunta es: ¿fue un sacrificio o fue un privilegio? ¿Y por qué sacrificio? ¿Por qué la pregunta sacrificio? Bien, amados hermanos, se podrán ustedes dar cuenta lo que significaba tanto para María como para José. Si por alguna razón alguien se enteraba de que José no era el padre de ese niño o no tenía nada que ver en el asunto, ¿qué iba a suceder? Que podían apedrear, según Deuteronomio, podían apedrear hasta la muerte a María. Pero no solamente eso, no, la vergüenza que podía darse para la familia entera que esto así haya sucedido. Para el lado de María, pero también para el lado de José. Imagínense ustedes esa infidelidad, el tener que aguantarse todo eso, tener que disponer en esas circunstancias en aquel tiempo tan difíciles. Cuando el Señor se le aparece a ambos, en ningún momento ellos empezaron diciendo:
colocando algún tipo de condición para servirle al Señor o para aceptar su voluntad, diciendo, no, yo acepto tu voluntad siempre y cuando no haya sufrimiento. Yo acepto tu voluntad siempre y cuando la gente no hable mal de mí. Si la gente no habla mal de mí y esto no resulta ser incómodo para mí, entonces yo acepto. Pero ellos no colocaron ningún tipo de condición, sino ambos, en cada una de las experiencias espirituales que tuvieron, decidieron obedecer al Señor, aceptar ese reto. Y fíjense, la historia los ha premiado. Ha premiado a José, ha premiado a María a través de la historia, porque fueron esa pareja preciosa que tuvieron cuidado del Salvador y del Mesías mientras él estuvo aquí en la tierra. Ambos eran unas parejas muy jóvenes, ambos tenían poca experiencia en este asunto de la vida. Sin embargo, el Señor los acompañó en todo momento. Cuando Jesús estuvo en peligro de muerte, José lo llevó a Egipto, lo protegió allí y lo cuidó, y lo conocían como el hijo del carpintero. Quiere decir que también José le enseñó el arte de la carpintería en su momento. Entonces, José decidió hacer parte del servicio del Señor y José aceptó ese reto obedeciéndole al Señor. No podemos ver eso como un sacrificio, como muchos piensan que es el servicio a Dios o cualquier forma de entrega a Dios. Cuando alguien da algo al Señor, cuando alguien da oración o servicio o recursos, cualquier cosa, piensa que está haciendo un gran sacrificio. Pues déjeme decirle que no es así, no lo puede ver con esos ojos. Es un privilegio ser usado por Dios. Es un privilegio, fue un privilegio tanto para María como para José que el Señor los haya llamado. ¿Cuántas mujeres no se llamaban María en el tiempo de esta pareja? Muchas mujeres se llamaban María porque María era un nombre muy popular, derivado de la hermana de Moisés, Miriam. Y muchas se llamaban porque a esa edad de la que tenía esta jovencita, todas pretendían ser la madre del Mesías. Pero de tantas jovencitas que habían en Israel, y precisamente de la tribu de David, ¿cuántas no habían? Habían cientos, de pronto miles. Pero de todas ellas, Dios eligió a una. Y de José también lo eligió a él, a esta hermosa pareja. Es un privilegio que Dios nos haya llamado a nosotros, que Dios nos haya tocado el corazón. En este tiempo, los valores se han invertido. La gente piensa que Dios necesita de nosotros. La gente piensa que si nosotros no le obedecemos, entonces Dios depende de nosotros, depende de nuestras oraciones. Eso pensaban los griegos. Los griegos decían que las oraciones hacían fuerte a los dioses, y no es así, amado hermano. Dios no necesita de nosotros. Es un privilegio cualquier cosa en la cual Dios nos quiere involucrar, y es un privilegio que nosotros pongamos a nuestro servicio lo que tengamos, porque por muy bueno que sea y por muy agradable a tus ojos y justo que sea, es un trapo de inmundicia delante del Señor, porque Dios es el dueño de todas las cosas, del oro, de la plata, de la excelencia. Jamás lo que tú brindes podrá considerarse máximo para Dios, porque Dios todo lo tiene y tiene el poder. Pero sí, para nosotros es un privilegio servirle, honrarle, tributarle, cantarle. Cualquier cosa que hagamos en pro de Dios, de su obra, de su voluntad, siempre será beneficioso para nosotros y un placer para nosotros. No debemos nosotros pensar que es un sacrificio o un precio, como algunos dicen. Es que tenemos que pagar el precio en oración, es que tenemos que pagar el precio sirviéndole desde abajo. No, sáquese ese pensamiento de la mente, porque no es un precio y no es un sacrificio, es un privilegio. Es un privilegio. El barro no le dice al alfarero qué quiere ser, sino en su soberanía y providencia el alfarero decide qué hacer con el barro y decide para qué sirve ese barro. Y él dice, haré de esta una jarra, haré esto un pocillo, haré de esto o a lo que él quiera según su soberanía, voluntad o providencia. Amén. Sí, es bien cierto que por lo general, amados hermanos, el llamado a servir, el llamado a entregarnos, a veces es de manera inusual. Es una petición inusual para nosotros. A veces no sabemos cómo vendrá.
A veces queremos ser usados como nosotros queremos, en las condiciones que nosotros ponemos. Y no debe ser así. Jamás debemos colocarle ningún tipo de condición a Dios para ser usados o servirle a su gloria. Dios decide cómo debemos ser usados por Él. En este caso, a María se le pidió, amado hermano, unas condiciones muy especiales. Y fíjense que pasó el tiempo y a Jesús le dijeron, en una discusión que Jesús tuvo en su época con sus contradictores, le tiraron, como decimos acá nosotros, pullitas, recordatorios de su historia, diciéndole, nosotros no somos hijos de fornicación, como recordándole, tu mamá quedó embarazada y quién sabe de quién eres tu hijo, ¿cierto? Eso fue una manera muy dura de tratar a Jesús. Y lo hacían. Y eso era, de pronto alguno dirá, ese es el precio que tuvo que pagar María y tuvo que pagar José para agradar a Dios. No, no. Es un privilegio. Eso no es nada. Eso no es nada con tal de agradar a Dios. Todo también se trata de la mentalidad que nosotros tengamos en nuestra relación con Dios. Fíjense que Israel, cuando atravesaba el desierto, pensaban que Dios los necesitaba a ellos, que sin ellos no había nación, que sin ellos no había pueblo de Dios, que sin ellos entonces no había razón de ser de Dios. Y sabe que le dice el Señor en Éxodo a Moisés. Moisés, sabe que estoy hasta la coronilla de este pueblo, duro de ser guiado, duro de servir, un pueblo difícil. ¿Sabe qué? Apártate de ellos, que yo de ti haré una gran nación. Lo que pasa es que Moisés era un hombre muy misericordioso y bueno, e intercedió, medió para que no hubiese ningún tipo de juicio para la nación de Israel. Pero Dios le dijo, esta gente que se está creyendo que yo necesito de ellos, ellos que se están creyendo que son que lo máximo, que son qué cosa, que se están creyendo, pero no creas, amado hermano. Lo mismo que se vivió en el tiempo de Israel, que el pueblo de Israel se creía algo súper especial, que Dios dependía de ellos y algo así, también se ve en los días de hoy. La gente se acerca a la iglesia preguntando qué le ofrece la iglesia y qué le puede ofrecer Dios. A ver qué nos dan aquí, qué Dios da, si aquí Dios me da esto, creo en Él, sin las condiciones que yo pongo para servir a Dios, si no sirvo a Dios, no. Si voy a sudar, no. Si esto va a ser tan complicado, no, esto no es conmigo. Sí, esto no. Entonces, colocan muchas condiciones como si Dios requiriera o necesitara del favor de los hombres. Y no es así. Nosotros debemos sentirnos privilegiados, honrados de que Dios nos haya llamado y nos haya tenido en cuenta para una salvación tan grande, para una salvación tan maravillosa. Amén. No es de nosotros decidir qué es lo que Dios quiere usar de nosotros. Si Dios quiere usar nuestra voz, nuestros pies, nuestra inteligencia, nuestros recursos, nuestros hijos, nuestro vehículo, lo que sea que Dios quiera usar, no somos nadie para impedirle a Dios ser usados. Debe ser un privilegio para nosotros colocar cualquier cosa en las manos del Señor. Porque bien lo dijo Jesús, hágase tu voluntad, mas no la mía. Cuando Jesús se encontraba en el huerto listo para ser entregado, para glorificar a Dios, para que a través de él se obtuviera la salvación. Es lo que Jesús dijo. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire esa máxima. Y de acuerdo a esa máxima y esa obediencia y esa entrega, porque lo que Dios le pidió a Jesús fue su propia vida. Mire eso bien. A Abraham le pidió la vida de su hijo, pero sin embargo no la tomó. Abraham no tuvo que entregar a su hijo, fue un cordero que Dios mismo proveyó, entre otras cosas. Dios mismo proveyó el cordero. En cambio a Jesús sí se le pidió su vida. Sí se le pidió su vida. Óyelo bien. Y esa fue la razón por la cual Jesucristo ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. Porque obedeció en todo, se entregó en todo se entregó. Qué bueno es que podamos entender nosotros, asimilar, interiorizar, que le pertenecemos al Señor, que le pertenecemos y lo que Dios haya decidido, nosotros debemos sentirnos honrados. Miren, una de las historias que me gusta muchísimo leer cada vez que tengo la oportunidad
Lo leo una y otra vez y otra vez. Y es cuando los apóstoles comenzaron a predicar en el templo y los atraparon predicando en el templo, los amenazaron diciendo no prediquen más aquí y los azotaron y les prohibieron predicar. Y ellos dijeron, preferimos obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando salieron de ahí, se sintieron gozosos, contentos de haber sido tenidos en cuenta de esos azotes. Óyelo bien. Y estaban dando gloria a Dios, que los azotaron, no por otra cosa diferente, sino por predicar la palabra de Dios. Que los azotes habían sido recibidos por causa de la predicación. Y ellos estaban contentos y felices de eso. Y cualquiera en este momento que lo amenacen, lo señalen, lo persigan, o lo exhorten, o le digan algo que no les gustó, entonces ya no sigo, yo abandono el grupo, yo no voy más a ese grupo, yo no voy más a la iglesia, esa iglesia lo uno, esa iglesia lo otro. Qué tristeza esta generación de estos tiempos que piensan que son indispensables, que son el último vaso de agua en el desierto, cosa que no es así. Nosotros debemos tomar provecho. ¿En qué sentido? Debemos dar gracias a Dios y tomar provecho de cualquier cosa que Dios quiera hacer con nosotros. De cualquier cosa en la cual Dios nos quiera vincular a su voluntad. Cualquier cosa debemos vivir agradecido. Amén. Porque recuerda lo que dije al principio de esta predicación. El barro no le dice al alfarero lo que quiere hacer, sino Dios en su soberanía determina qué hará con ese barro. Amados hermanos, otra cosa importante a la hora de servir, de entregarnos este tiempo, para que este año que viene, este 2021, nosotros podamos agradar a Dios, porque algunos no están agradando a Dios. Dios quiere que le agrades, que pongas a Dios contento, pongas a Dios feliz, que tú le caigas bien a Dios. Amén. Y es, siervo amado, mira bien qué lindo es esto. Aprende a vencer el temor. ¿En qué sentido, pastor? Cuando el ángel le habló a María, le dijo, no tengas miedo, no tengas temor, vence el temor. Y vuelve esas mismas palabras, se las dice a José. Que el temor no te haga abstener de servirme, le dice el Señor. Esa es la traducción correcta. Que el temor no te impida servirme, le dijo el ángel a Dios. Le dijo el ángel de parte de Dios a José. Que el temor no te impida servirle a Dios. Que el temor no te impida movilizarte en pro de la obra del Señor. Porque hay muchos temores, claro, una sociedad. Nos ajustamos a la sociedad. ¿Cuáles eran los contras de José? La burla. La burla. Que dijeran de él que era un tonto, que un bobo, que aceptaba las condiciones en que la mujer se le presentaba, que él sabía perfectamente que ese hijo no era de él, que cómo se iba a dejar tomar el juicio de esta manera, el cabello de esa manera, qué le pasaba, que no tenía dignidad, que acaso no era hombre, no estaba sombría. Es un asunto de dignidad bien terrible para ese momento, amado hermano. ¿Ah? Y tener que sacar recursos para alimentar a ese muchacho y otras cosas más. Te podrás tener en mente el temor que había en José cuando se enteró de que María estaba embarazada y él sabía que no era de él. En lo que le vino a su mente, tantas ideas, lo que podían decir sus amigos, lo que podía decir su familia, lo que podían decir los religiosos de su tiempo, tantas cosas en su mente que no fue fácil para él. Pero el ángel sabía lo que había en el corazón de José y le dice, mira, esos temores que tienes en tu corazón, no deben impedirte servirle a Dios con lo que Dios te está demandando. Tú tienes dos opciones en este momento, José. Una, te divorcias, apedrean a María o te divorcias y eso queda en silencio con tal, o aceptas el reto y haces parte de la historia de aquellos que se colocaron siempre a la orden en el plan de salvación para toda la humanidad. Y ya sabemos la historia con José. Aceptó el reto.
obedeció, cuidó a Jesús. Yo tengo que honrar la memoria de este hombre, tengo que honrar la memoria de José, que es un jovencito, porque era un joven en su momento, valiente, que confió en el Señor, que entregó su popularidad, su prestigio, su honra como hombre en ese momento, la entregó para obedecer a Dios. No le pidió Dios el carro, no le pidió Dios que diera más que el diezmo, no le pidió Dios el caballo, no. Le pidió algo que de pronto, en ese momento, él nunca se imaginó que Dios le fuera a pedir. Porque el servicio a Dios no viene como queremos, no viene como pensamos. De pronto la situación de la vida nos exige algo que tú dices, wow, ¿qué es esto? Pierde el temor, obedece, entrega, suelta. Es un privilegio colocar eso en las manos del Señor. Hay gente con muchos temores y esos temores los están paralizando y se están perdiendo de tremendas bendiciones para sus vidas, de honra, de gloria de parte de Dios. A través de la historia se han escrito cientos de libros de esta historia, de este momento tan especial de José. Se predica constantemente y se honra a esta preciosa familia, a José, a María, a Jesús en sus momentos. Es más, en diciembre se recuerda muchísimo el nacimiento de Jesús, una cuestión histórica y cultural también, lógicamente. Pero él hizo parte de esta historia. ¿Por qué? Porque aceptó el reto, porque decidió honrar a Dios de esta manera. No como él quería, sino como Dios quería. Óyelo bien, mi amado hermano. No es como tú quieres, no es como tú le digas a Dios, no es como tú le propongas a Dios, es como Dios desee ser, que te quiera usar a ti y lo que tú tienes y tu familia. Que este sea el tiempo en el cual tú puedas ponerte al servicio del Señor y te puedas colocar en las manos del Eterno y decir, Señor, hagas tu voluntad y no la mía. Que este nuevo año sea un año diferente. Amén. No sea un año en el cual seamos mercenarios de la fe diciendo qué provecho voy a sacar de esto, como Judas Iscariote, ¿cierto? O como al principio los discípulos pensaban, en uno a la izquierda y el otro a la derecha. Hay que sacar ventaja rápidamente. ¿Qué ventaja sacamos? No haga eso, mi hermano, porque el reino de Dios no consiste en este tipo de cosas. Dios no te ha llamado para eso. El verdadero siervo del Señor obedece las órdenes que el Señor le pide. No es cuestionando nada, sino colocando en servicio todo lo que tiene en las manos del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Amén. Habían otras Marías, Dios ha podido elegir a otra. Y Dios ha podido elegir a otro José. Por favor, hágame el favor. Nadie es indispensable aquí en la tierra. Nadie, nadie. Así que es un privilegio ser usado por el Señor. Es un privilegio que Dios haga su obra en nuestras vidas. Es un privilegio poder ser parte del engranaje divino. Que este nuevo año podamos ver su gloria. Todos aquellos que colocaron a la disposición del Padre Celestial su vida, su honra, su todo, Dios los recompensó, los premió. José fue probado en este momento. Jacob fue probado. Amén. Abraham fue probado. Y amado, tú tendrás también la oportunidad de demostrarle al Señor que le obedeces porque Él es Dios y tú no vas a colocar ninguna condición. Jesucristo hizo algo maravilloso por nosotros. Y es que Él, cuando siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y se hizo semejantes a los hombres. Óyelo bien, sin obligación alguna. Y lo hizo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Así, maravillosa oportunidad. El Señor entregó su vida para salvarte. Amados hermanos, sin esa corona de espinas, hoy no hubiera Navidad.
Si Él no muere en la cruz y resucita, hoy no vale nada de la Navidad, no vale nada de esto. La razón de ser de este tiempo es que Cristo nació, murió y resucitó de los muertos y hoy está sentado a la diestra del poder de Dios. Y para nosotros es un privilegio servirle hasta las canas. Como dice, hasta las canas, gastar nuestra vida al servicio del Señor y hacer una historia delante de Él. Si mientras yo predicaba la palabra, esta palabra retumbó en tu corazón, yo te invito a que abras tu corazón en este momento y aceptes a Jesús de manera incondicional en tu vida. Y tú verás cómo tu vida va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque esos son los planes que Dios tiene para tu vida. Recuerda que eres tú quien necesita a Dios. Dios no necesita a nadie. Amén. Pero tú y yo sí necesitamos a Dios. Ora conmigo de esta manera. Señor, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y pasa lista, yo diré, presente. Borra mis rebeliones, límpiame con tu sangre preciosa y nunca permitas que yo me aparte de ti. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Si hiciste esta oración que se conoce como la oración de fe, te animo a que escribas en el chat diciendo hice la oración de fe. Uno de nuestros líderes va a abordarte para seguir orando por tus necesidades y orando por tu vida. A la iglesia les recuerdo nuestro servicio todos los miércoles, todos los viernes, amén, en tiempo de oración a las 7:30. Así que vamos firmes en este nuevo año, un año de victoria y bendición, haciendo lo que Dios le agrada, lo que Él nos ha pedido, amén, de manera incondicional. Se abrirán puertas que antes estaban cerradas. Yo les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones, nos vemos mañana. Gloria a Dios.